Familia, muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo están este miércoles? Agradecidos con Dios porque nos ha permitido estar aquí con ustedes un miércoles más en Retos del Siglo XXI. Retos del Siglo XXI. Estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes en su programa Retos del Siglo XXI, agradeciéndole primeramente a Dios y a ustedes también porque se han tomado el tiempo de poder estar aquí conectados con nosotros. Gracias, y desde ya les pedimos que empiecen a compartir. Traemos un tema bien interesante, un tema muy quisquilloso, se podría decir, un tema muy que tal vez a mucha gente no les gusta hablar, ¿verdad? O que se hable de este tema, pero es un tema muy interesante y les pedimos que empiecen a compartir porque sabemos que también es un tema que va a bendecir a mucha gente, a muchas personas, tanto personas cristianas como también no cristianas, ¿verdad? Entonces le pedimos que empiecen a compartir. Y le agradecemos también por la espera, que nos hemos demorado unos minutos, pero le agradecemos por haberse quedado, por estar aquí con nosotros, por estar oyéndonos y elegir en verdad este tiempo de estar conectados en Reto del Siglo XXI. Un aplauso para ustedes. En verdad agradecemos su fidelidad, la sintonía, tanto para este programa como también para la Radio Vida 1620 AM. Lo he dicho también otras veces. No solo este programa también está Luz y Sal al Mundo interactuando. Luz y Sal al Mundo los lunes a las 6 de la tarde. Interactuando son los jueves a las 8 de la noche. Entonces conéctese. Son programas de bendición, programas que llenan tu vida de parte de Dios, que Dios habla semana tras semana a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, más de alguna palabra, sé que Dios nos va a tocar, va a transformar las vidas, las almas. Y ese es el propósito de este programa Reto del Siglo XXI, de Luz y Sal al Mundo, de poder cambiar vidas, poder hablarle a ustedes, y que puedan transformar la vida de las personas también, puedan transformar las almas. Es uno de los propósitos por el cual Dios nos ha puesto aquí. Ya que esto es una radio, es un arma, ¿verdad?, que podemos utilizar para contrarrestar los ataques del enemigo también y poder llevar palabras de salvación hacia con ustedes. Y nada, les agradecemos, y sin más preámbulo quiero presentarles esta noche también a Elvis Díaz. Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás, Elvis? Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, Elvis, gracias a Dios, estamos excelentes. Cuéntanos, ¿qué nos dices a nuestro público que está conectado? Este es un programa que te va a ayudar mucho y te va a guiar mucho, también así como orientar. No salgas, porque cada palabra cuenta, para no salirnos de contexto, porque luego se mantienen las cosas, ¿no? Exactamente. Gracias por tu aporte, Elvis. Es muy importante porque muchas veces, se pierde el contexto cuando entras al principio. Exacto. ¿Me entiendes? Y te sales, pero vuelves a conectarte y ya no está, como que si hay una parte que se desconcentra, que se pierde. Entonces perdemos la esencia del tema, de lo que estamos hablando, perdemos la esencia de las palabras, ¿verdad? Totalmente. Y nada, entonces, familia, quédese al final. Créanme que va a ser una palabra de bendición para sus vidas. Y también esta noche tenemos a un invitado muy especial, a mi hermanito. ¿Cómo? Un aplauso. Nuestro invitado especial, nada más y nada menos que de Luz y Sal al Mundo, Clayme Quintana. Clayme. Bendiciones, hermanito. Gracias, brother, por invitarme. De verdad, un honor para mí estar aquí en este programa. Reto del Siglo XXI, un programa filosófico, un programa lleno de mucha sabiduría, que me siento intimidado porque ustedes son personas con mucha información, mucha capacidad, pero nada, estamos aquí para bendecir al pueblo, que es lo importante. Gracias, hermanito, nuevamente por invitarme. No, Clayme, gracias a ti, de verdad, por tomarte el tiempo, porque tal vez puede que ahora mismo, yo sé que tú tienes tu familia, tu esposa, tu niña, y ahora mismo tu esposa, ¿verdad?, que también está embarazada. Amén. Están esperando otra bebé. Entonces, te agradezco por el tiempo que te has tomado de venir aquí, ¿verdad? No, gracias por la invitación, de verdad, es un honor. El honor es nuestro, el placer es nuestro tenerte aquí en nuestro programa de Reto del Siglo XXI, créeme. Gracias por venir.
Y déjame decirte, Clemmy, que también tu programa ha sido de mucha bendición. Mucho. No solo para mi vida, ¿me entiendes? Uno que está en el ámbito, por decirlo así, de las cosas de Dios, sino que sabemos también sobre la palabra, pero también ha bendecido mi vida, ¿verdad? Imagínate si me ha bendecido a mí, que yo, soy hijo de Dios, entonces... Imagínate, cómo no lo ha hecho con otras personas que no son creyentes, ¿verdad? Que no han reconocido a Dios como su único y suficiente Salvador. Entonces, sigue así, brother, créeme que es una bendición. Y yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas grandes en tu vida, ¿verdad? Y sigue con el programa Luz y Sal al Mundo, que sabemos que también tu compañero, ¿verdad? Lamentablemente por fuerzas mayores, ya no va a poder estar contigo, pero créeme que Dios está contigo. Amén, amén. Es el que te va a ayudar, te va a seguir dando sabiduría, ¿verdad? Para seguir dando y bendiciendo a cada persona. No, gracias, hermanito, de verdad que sí. Gracias por esas palabras y nada, seguimos firmes, arreciando. No, Amén, y amén. más los invitados que lleva, que son de alto calibre, como dice un amigo de nosotros. Imagínate. Gloria a Dios. Entonces, sin más preámbulo, mi gente, vamos a entrar al tema. Consecuencias de la IPD. Para dar un resumen, la semana pasada, el programa pasado, estábamos hablando De la IPD. De la IPD con respecto a eso, ¿verdad? Pero iniciamos, hay muchas personas que me han preguntado, Elvis, Clemmy, me han preguntado qué significa el IPD. Es un partido político. Me imagino. Imagínate. Del PLD para allá y vaya así. Y la IPD sale de nuevo. No, mi gente, créanme que la IPD es algo que son 3 letras, son 3 temas el cual les hemos traído nosotros en estas semanas, en la cual yo sé que ha causado tal vez una duda, una incógnita, ¿verdad? En qué queremos decir con respecto a eso. Entonces, lo dije la semana pasada, vamos a estar hablando de estas 3 letras, pero iniciamos con la I, que el significado es inmoralidad sexual. Entonces, esta noche traemos la parte 2, con la cual queremos culminar, ¿verdad? Con respecto a este tema. Clemmy, cuéntanos, con respecto a esto, cuando tú escuchas la palabra inmoralidad sexual, ¿qué se te viene o qué puedes decirnos con respecto a esto? Bueno, ya de la palabra se define por sí sola en un sentido. Inmoralidad, estamos hablando de algo que está mal hecho. Para mí como cristiano, tengo que decirlo de una perspectiva como cristiano, es algo que está mal hecho ante los ojos de Dios. Amén. Y cuando hablamos de inmoralidad sexual, estamos hablando de que se llevó a cabo aquel acto sexual, ya sea físico o mental, se puede decir, o con los ojos, como habla Jesucristo en la palabra, se lleva de una manera incorrecta, ya ahí se convierte en algo inmoral. Inmoralidad sexual es tener esa acción sexual fuera del orden divino de Dios, que es el matrimonio. Exactamente. Amén. Y Elvis, Clemmy, la semana pasada también hablábamos sobre que, el sexo, ¿verdad? Es un diseño de Dios. Y muchas personas muchas veces no lo entienden de esa manera, porque lamentablemente, lo dije otras veces, que nos hemos tomado muy a pecho la palabra libertinaje. El decir es que yo voy a hacer todo lo que yo quiera porque es mi vida, ¿me entiendes? Es mi cuerpo. Exacto, es mi cuerpo y yo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi vida, ¿me entiendes? Yo tengo la libertad de hacerlo. Entonces, lamentablemente, y a raíz del libertinaje, ¿verdad? Hemos llegado a hacer cosas que lamentablemente hemos contristado el corazón de Dios. ¿Entiendes? Es muy lamentable, y lo hemos hecho personas cristianas también, porque nadie está exento de decir de que va a caer, ¿me entiendes? Y muchas veces nos hace difícil hacer la voluntad de Dios. Wow. Y queremos hacer lo que nosotros queramos hacer, o sea, queremos hacer nuestra voluntad. Es verdad. Desde el principio podemos ver eso, desde el Génesis, cuando Adán y Eva se le ofreció Exacto. el fruto. Satanás le ofreció ser igual a Dios. En pocas palabras, decirle: tú no vas a ser dependiente de Dios más, tú vas a ser libre, tú vas a hacer lo que tú quieras, cuando tú quieres, como tú quieras. E incluso esto es obviamente Satanás fue el que le habló a la serpiente, y hasta el día de hoy podemos ver cómo literalmente el centro, el eje del satanismo no es per se adorar a Satanás. El centro, el eje del satanismo es: haz lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, porque tú eres el dueño de tu vida. En pocas palabras, no sea dependiente de Dios.
O sea, tú no necesitas a Dios. Y ahí es que encontramos el fallo. Muy grave en cuanto a lo inmoral. Muy grave, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dice Clayman. Sí. Sí, claro. Y miren, Clayman, y por ejemplo, háblanos un poquito, ¿verdad? Porque queremos resumir un poco antes de adentrarnos más. Porque sabemos que hablábamos atrás de micrófonos que tanto, o sea, nosotros, tanto tú como yo, Elvis, ¿verdad? Hemos pasado circunstancias. Sí. Eso, ¿me entiendes? Porque el hecho de que nosotros seamos cristianos no somos superhermanos. No, de verdad que no. De una manera u otra, y personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de la Radio Vida 1620 AM, gracias por su sintonía, podemos ver que somos en realidad, muchos de nosotros somos un producto de esa inmoralidad sexual. Y eso es lo que el enemigo quiere para con nosotros. Hay muchas personas que han crecido, Nava y Elvis, en hogares disfuncionales donde no está papá o no está mamá, o tienen que mandarlo a criar con el abuelito o con la abuelita porque no puedo tenerte. Y eso tiene unas raíces, no solamente no puedo tenerte, sino que ese bebé, esa criatura fue concebida fuera del diseño perfecto de Dios, que es el matrimonio, a través de una inmoralidad sexual como es la fornicación. Entonces ahí está el problema, y podemos ver en realidad podemos ver los problemas de la sociedad ahora mismo como algo presente, pero en realidad es ya algo que se fue desarrollando desde el pasado, porque cuando uno en realidad no hace las cosas como Dios quiere, casarnos para hacer las cosas bien, eso desencadena un morrullo, puedo decir, una cantidad de maldiciones, de consecuencias tal que después no tenemos cómo pararla. Mira, quiero dejarle esta analogía. Cuando hablamos de inmoralidad, es todo aquello que no le agrada a Dios. Vamos desde el principio. Y mira cómo yo lo veo, Navas. Tú que juegas soccer, mira lo que pasa. Por eso la gente que no entiende por qué entonces hay que seguir la palabra de Dios, porque yo tengo que seguir lo que Dios dice. Tú que juegas soccer, hermanito, te voy a preguntar lo siguiente: ¿qué pasaría si en el soccer profesional no hubiesen ampallas? En el soccer, bueno, nosotros le llamamos árbitros. Ajá. O sea, haríamos, tal vez no hubiera un despelote, un descontrol, ¿me entiendes? ¿Qué tal si no hubieran reglas escritas en un manual? No respetaríamos las reglas, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Todo el mundo quiere ganar. Y todo el mundo va para su lado. Pero si no hay un árbitro, como tú dices, si no hay una regla en un libro que diga, no, esto es un foul, si hace esto, tarjeta roja, si hace esto. Yo no sé mucho, pero tú me guías. Si hace esto, tarjeta amarilla, si hace de esta, va para penal. Si no hubieran esas reglas, por ejemplo, en un juego de soccer, lamentablemente hubiese un desorden. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. La palabra de Dios está ahí para guiarnos. Dios está ahí como la ampalla, y la palabra de Dios está ahí como el manual de reglas que nosotros tenemos que seguir. Y cuando nosotros, los seres humanos, no la seguimos, hay un desorden en nuestra vida. Totalmente. Y no solamente somos perjudicados nosotros, sino muchas personas que nos rodean. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver y entender, que si no hay ese estándar moral en nuestra vida, porque estamos hablando de inmoralidad y hay que hablar de la moralidad, si no hay ese estándar moral en nuestra vida, lamentablemente lo que va a haber es un desorden, porque no hay nadie que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Exactamente. Mira, incluso ayer yo tengo células los martes y le aconsejábamos a unos jóvenes en los cuales yo tengo, ¿verdad? Ellos asisten a la célula y les aconsejaba lo mismo, ¿me entiendes? Y ellos me empezaron a hablar cosas de lo que estaba sucediendo en la vida de ellos. Pero vamos a lo mismo, que muchas veces no tenemos una guía, ¿me entiendes? O tenemos la guía, pero lamentablemente no queremos, o sea, la tenemos ahí, pero muchas veces no queremos atenderla, ¿me entiendes? Decir, o sea, yo la estoy viendo aquí, pero no, me doy la vuelta mejor y me voy a hacer lo que yo quiera, ¿me entiendes? Y en lugar de prestarle atención y saber que, o sea, esto me va a guiar a mi vida, tanto espiritual, ¿verdad? Y no solo mi vida espiritual, sino que también mi vida cotidiana, y me va a llevar a hacer las cosas correctas, a hacer las cosas de una buena manera, ¿me entiendes? A ver en dónde está mi error. Vamos a usar esta palabra, unas instrucciones de cómo vivir una vida digna. Es verdad. Tú dijiste algo ahorita que muchos de nosotros los seres humanos queremos hacer lo que se nos da la gana. Miren, y quiero hablarle a la audiencia en este momento. Piénsalo de esta manera. En realidad, yo escuché esto una vez y me gustó mucho, y decía lo siguiente: en realidad Dios no vino a quitarte nada, Dios vino a protegerte de cosas. O sea, Dios no quiere prohibirte cosas, Dios no quiere quitarte cosas, Dios quiere protegerte de ellas. Porque, por ejemplo,
yo tenía ese conflicto. Tú me preguntaste en el principio, como yo, si yo tenía experiencia y todo eso. Yo, antes de venir a los pies de Jesús, yo ya tenía mi novia, mi actual esposa. Y obviamente, como es normal en el mundo, porque no hay una guía, tanto un manual escrito como la Biblia y el mismo Padre hablando a nuestra conciencia, nosotros no teníamos temor de eso. Y nosotros teníamos nuestras relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque nosotros no teníamos el conocimiento ni teníamos al Padre hablando en nuestra vida, que son dos cosas muy fundamentales que quiero desarrollar más adelante. Y en realidad yo y mi esposa teníamos, y mi novia en aquel entonces, teníamos relaciones sexuales antes de ser cristianos normales. Entonces cuando vinimos aquí a la palabra, entregamos nuestra vida a Jesucristo, fue una batalla grande, primeramente porque se nos sembró el conocimiento de que el fornicar estaba mal, y yo peleé mucho con eso. Ella y yo peleamos mucho con eso, e incluso yo llegué a tiempo a enojarme con Dios. Yo llegué a enojarme con Dios y decirle: Señor, pero ¿por qué tú me quieres quitar este gozo? ¿Por qué tú me quieres quitar este momento de pasión, que me siento bien? Ella y yo nos sentimos unidos. Y yo no entendía, pero mientras más iba conociendo de Dios, pasé a la segunda faceta, manito, que era llenarme del Espíritu Santo. Y llegó un tiempo que ya yo no estaba bravo con Dios. Ya cuando yo caía, me sentía mal por lo que hacía. Correctamente. Y ese es el problema. Y yo quiero dejarles saber a ustedes que no solamente se trata de seguir un manual. Se trata de conectarte con Dios para que el mismo Espíritu Santo te redarguya, porque dice la palabra que el Espíritu Santo va a traer a la humanidad al arrepentimiento y va en realidad a convencernos de pecado. Y sin esos dos elementos fundamentales, que es la palabra y el Espíritu Santo hablando de nuestra vida, nosotros nunca vamos a entender por qué eso es inmoral. Y por ahí podemos hablar de todas las consecuencias que vamos a desarrollar más adelante. Todas las consecuencias que trae la inmoralidad sexual, como es la fornicación y tener sexo fuera del matrimonio, que es algo en realidad hasta muy feo. Desorden en la mente. Desorden en que todo. Tú comienzas a ver las cosas totalmente diferentes. ¿Cómo en qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo estaba leyendo un libro que se llama Batalla de cada joven. Batalla de cada joven, ok. Y él explica que él, cuando veía películas, se le llegaba pensamientos sexuales. Es decir, wow, esa actriz está muy linda, ¿cómo se vería desnuda? Comienza a tener pensamientos así, comienza a ver hasta objetos con doble sentido y todo. Hasta los chistes y todo van a ser de doble sentido y se va a manejar basado en eso. Pero en realidad, bíblicamente, Jesucristo dice en su palabra que mira a una mujer y la desea en su corazón. Totalmente. Ya de hecho como pecado. Y la gente puede pensar, pero wow, Jesucristo sí está exagerando. Mira lo que pasa, es que Dios quiere en realidad, porque él vino en el clavo y él dijo que eso trae problemas mentales, problemas psicológicos. Dios lo que quiere es primeramente proteger nuestro corazón. Incluso porque no podemos pecar si no concebimos un pecado. Y por eso ya uno tiene que protegerse de tal manera que uno trate de evitar ver en realidad y desear esas tentaciones del mundo que están ahí. Y si tú te das cuenta, la misma palabra, la misma Biblia, Jesús nos dice que de todos los pecados no dejemos que se entre en nuestro cuerpo, porque es el único que se queda. O sea, ese pecado va mucho más profundo de ahí. Wow, interesante eso. Y por ejemplo, mira, cuando hablamos del corazón, en la Biblia, o sea, no se refiere, por ejemplo, cuando dice guarda tu corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Y si cuando hablamos del corazón, no justamente, o sea, no necesariamente está hablando del corazón, sino que es de aquí. De acá. ¿Por qué? Porque es que de ahí, de la mente, de donde vienen los pensamientos. Y habitan todo. Exactamente, y es ahí, por ejemplo, si nosotros logramos controlar, ¿me entiendes? Obviamente nosotros no lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, porque Correcto. si tenemos esa relación con Dios, como tú lo hiciste, como tú lo dijiste, o sea, en el momento que tú tenías relaciones sexuales con tu novia y todo eso, tú disfrutabas y dijiste algo, o sea, un gozo, ¿me entiendes? Y lamentablemente simplemente era algo que tú estabas llenando, un vacío que supuestamente tú estabas llenando, ¿me entiendes? En ese momento. Pero si tú, ¿me entiendes? Y dijiste que cuando tú empezaste a tener esa relación con el Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo que viene y viene a hablar a tu vida y te dice, hey, estás mal. Y viene a tocar, hey, eso está mal lo que estás haciendo.
¿me entiendes? Y es ahí donde tú empiezas a sentir eso como que diferente, te empiezas a sentir como extraño, empiezas a sentir como que eso que hacías antes, que estaba mal, ya no te llena, ya no te apetece volverlo a hacer, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo quien está trabajando en tu vida, pero sobre todo porque tú le estás dando esa parte de decir, Espíritu Santo, Dios, obra en mí. Correcto. ¿Entiendes? Porque si tú no le das eso de decir, te entregas, él no va a poder trabajar en tu vida, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú te estás cerrando tu corazón. Exactamente. No, y el único que puede en realidad pelear con eso es la presencia del Señor en tu vida. Si alguien que nos está escuchando a través de la radio y viéndonos a través de Facebook, quiero dejarte saber que si estás cayendo en algún tipo de inmoralidad sexual, que eso conlleva de un toque físico, eso conlleva de tú ver algo como Elvis decía y desearla, una mujer en tu corazón, ver una movie, una revista, una mujer caminando en la calle. Si estás sufriendo de cualquier de esos padecimientos en realidad de inmoralidad sexual, quiero dejarte saber que hay una salida, y esa salida es Jesús. Esa salida es conectarte. Cleme, ya yo soy cristiano. Cleme, yo llevo a la iglesia. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de una relación cercana con el Padre, donde tú vayas donde Él y digas, Señor, mira, perdóname primeramente, límpiame. Espíritu Santo, dame la fuerza. Espíritu Santo, Señor, mira, lléname de temor de ti, porque eso es otra cosa. Dice la palabra en Proverbios que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y eso nos falta mucho a nosotros, los seres humanos. Ese temor a Dios. No es temor, no es miedo. Es ese respeto hacia su palabra. Es ese respeto y esa admiración hacia su sacrificio. Yo lo veo de esta manera. Yo digo, yo no voy a escupir. Yo no voy a pisotear el sacrificio de Jesús. Y yo sé que yo quiero hacer lo malo, pero en realidad yo no puedo dejarme llevar de la carne, porque es engañoso. Es el corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu, más que todas las cosas. Y tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque nuestros deseos nos pueden llevar en realidad a lugares oscuros. O sea, las consecuencias, por ejemplo, consecuencias de estos pecados, de la inmoralidad sexual. O sea, Elvis, ilústrame, háblame de consecuencias de la inmoralidad sexual. ¿Qué consecuencias tú crees que hay cuando uno la peca? La semana pasada estábamos hablando acerca decían a Navas acerca de personas que empiezan con pornografía suave. Comienzan a ver, por ejemplo, porque la curiosidad, tú sabes, como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, pero como dijo un amigo mío, pero murió sabiendo. Bueno, comienzan a ver pornografía suave. Y luego eso no llena y van a pornografía más dura, eso no llena y comienzan entonces a ver cosas aún más fuera de lo normal. Comienzan a ver pornografía más, cosas que en realidad no le está llenando y siguen buscando más, y por ahí llega la pedofilia también. Wow. Según una estadística que yo leí, que muchos de los pedófilos comenzaron con pornografía. Wow, eso está tremendo. Hasta comienzan luego, si no llegan a pedofilia, pueden que lleguen a la necrofilia. ¿Has escuchado de esa? Necrofilia es sexo con las personas muertas, o con bestialidad, que es sexo con animales. Wow, eso lleva mucho. Eso es algo bien fuerte, porque imagínate llegar hasta ese punto, ¿me entiendes? Y es porque no hemos sabido, y como vuelvo y lo repito, o sea, no es por nuestra fuerza, ¿me entiendes? Lamentablemente si nosotros no nos acercamos a Dios y en realidad no empezamos a buscar de Dios y tener esa verdadera intimidad con Dios, no vamos a hacer nada y no vamos a ver un cambio. Al contrario, vamos a ir empeorando de a poco vamos a seguir empeorando hasta llegar a un punto en realidad que no vamos a saber en dónde estamos. Wow. ¿En dónde es que estamos parados? ¿Entiendes? Estamos tan llenos de cosas. Yo pensando aquí, meditando mientras ustedes hablaban, de las consecuencias de la inmoralidad sexual, que dijo un poquito sobre eso ahorita, es en realidad cuando se crean hogares disfuncionales. Bueno, voy a empezar primeramente por lo que no se ve, porque mira, la Biblia habla de Jesús, el Padre le dijo a Adán y a Eva, cuando coman de este árbol ciertamente morirán.
En pocas palabras, se van a secar espiritualmente, va a haber una desconexión, porque Dios es vida. Jesús, Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y una vez que nos desconectamos del Padre, literalmente ya somos muertos, no estamos viviendo. Y una vez que desobedecemos al Padre, ya nosotros estamos muertos por dentro. Y todo lo que nosotros hacemos en realidad produce muerte. ¿Qué yo quiero decir con esto? Miren mi ejemplo personal. Yo fui producto de una relación que no fue matrimonial. O sea, mi padre y mi madre nunca se casaron. Y peor aún, mi padre, teniendo su esposa, estaba con mi madre también. Y tuvieron relaciones, y ahí llegué yo a este mundo. Y lamentablemente yo tuve que criarme con mis abuelos. ¿Me arrepiento de eso? No. O sea, ¿fue lo peor de mi vida? No. Lo mejor que me pasó en mi vida fue criarme con mis abuelos, porque me dieron buena crianza. Pero no le miento, sí sufrí mucho cuando niño, porque no pude tener a papi y a mami. Veía yo a niños que compartían con su papá y su mamá. Veía yo las novelas, las movies donde papi y mami estaban ahí presentes. Y yo nunca tuve a papi jugando conmigo. Yo nunca tuve a mami dándome medicina cuando estaba malito. O sea, nunca tuve esa relación de que mami, te tengo que decir algo. Papi, mira, tengo una noviecita, lo que pasa. Y eso fue marcando en mi vida a cierta manera. ¿Me entiendes? Y gracias al Señor Jesús, Dios me protegió durante todo este camino. Pero hay personas que toman decisiones por falta de paternidad, porque volvemos atrás, la inmoralidad sexual, el tener sexo fuera del matrimonio, lo que hace es que te hace tener exceso deliberadamente, sin ningún tipo de compromiso. Y abre muchas puertas también. Exacto, pero una vez que ya tú te pones un anillo con tu esposa, tú dices, te dan un compromiso frente a Dios de que tú vas a ser mi única mujer, tú vas a ser mi único hombre. Créanme, que yo he hablado esto mucho con mi esposa, brother, le digo, hay que darle gracias a Dios, bebé, porque nuestra hija está naciendo en realidad en un hogar cristiano. Amén. Sí, y mi gente, familia, nos vamos a un corte comercial. Regresamos. Amén. Usted está escuchando Retos del Siglo XXI. Familia, seguimos aquí en Retos del Siglo XXI y seguimos aquí hablando sobre las consecuencias de la IPD. Yo sé que ha causado curiosidad estas tres letras, pero quédense y estaremos hablando eventualmente en las próximas semanas sobre las dos siguientes letras, y créanme que son temas muy interesantes. Seguimos con esta noche con inmoralidad sexual, parte 2, que es la parte final de este tema que estamos hablando sobre la inmoralidad sexual. Amén. Bueno, pero como decía antes de irnos al corte comercial, una de las consecuencias, uno de los resultados que hay dentro de la inmoralidad sexual es esa separación de la familia, en realidad, y cómo eso daña a uno. Y por eso dije que todo lo que en realidad se hace fuera de Dios es muerte, y es porque yo dije que yo tuve el privilegio de no ser marcado de cierta manera, pero yo conozco de muchos niños y niñas que han sido tocados sexualmente, porque en realidad papi y mami no estaban ahí al pendiente, porque se criaron allí, se criaron con un tío, se criaron con una tía. Entonces son cosas que en realidad no vemos en el momento de nosotros querer venir y hacer las cosas mal, porque tenemos ese deseo sexual de hacer las cosas. Pero en realidad hay que ver más allá. Pero le voy a ser honesto, lo peor que le puede pasar al ser humano es caer en un pecado a tal nivel donde te desconectes de Dios, donde ya tú te enfríes tanto que tú no quieras ni buscar de Dios, porque prefiere este deseo que buscar de papá. Y en realidad eso es lo peor de la vida, porque estamos hablando que tú estás jugando con tu vida eterna. Y eso es lo más Y mira, feo. y ahí dices algo muy importante, en la cual muchas personas lo usan como excusa para no buscar de Dios. Y es que Dios en ningún momento te va a juzgar, en ningún momento Dios te va a señalar. Por ejemplo, porque es cierto, lo dije al principio, nosotros estamos expuestos a caer, no somos superhumanos y vamos a cometer errores, es obvio, ¿me entiendes? Porque, repito, no somos superhumanos, entonces, pero más sin embargo, tenemos un Dios que en lugar de apedrearte, si nos damos cuenta en la Biblia, Dios usando su misericordia y su amor, lo hizo también con la mujer adúltera, en la cual, ¿verdad?, en lugar de juzgarla, él le dijo, le preguntó, ¿verdad?, que en dónde estaban los que lo señalaban, ¿verdad?, preguntándole que lanzara, diciéndole que lanzara la primera piedra, el quien estaba libre de todo pecado, y ninguno lo hizo. Entonces vamos a eso, que nosotros, por ejemplo, si caemos, o sea, es lo mejor que podemos hacer, es ir ante el Padre y reconocer que hemos fallado, ¿me entiendes? Porque eso es una de las cosas, entonces, y no usarlo como excusa para alejarnos de Dios también. Lamentablemente a veces nos alejamos de Dios, porque yo lo hacía
mucho. Cuando yo estaba en el proceso de conocer más de Cristo, yo culpaba a Dios por lo que Él me quería quitar ese deseo que yo tenía sexual con mi esposa fuera de matrimonio. Y yo realmente muchas veces decidí mejor seguir fornicando. Decidí en el acto de la inmoralidad sexual y no quería saber de Dios. Y eso es lo que pasa, que muchas personas, cuando tú le predicas el evangelio, lo que ellos calculan es lo que van a perder. O sea, literalmente eso es lo que la gente calcula, porque si nos ponemos a pensar qué hay de malo en ser cristiano, qué hay de malo en servir a Dios. Cuando yo le hago esa pregunta a personas que lo veo medio bloqueado, yo le digo a la persona, te voy a hacer una pregunta fácil: ¿qué hay de malo en ser cristiano? ¿Qué hay de malo en servir a Dios? Y en realidad no tienen otra que decirme, no hay nada de malo, es que yo no quiero. Pero no quiere porque en realidad hay cosas que no quiere soltar. Y una de esas es eso, lamentablemente, y de eso se trata: inmoralidad sexual, poder y dinero. Esas son las tres razones por las cuales el ser humano no quiere acercarse a Dios. No, eso son motivaciones. La inmoralidad sexual es una motivación tremenda. Claro. La industria de la ropa se está haciendo dinero porque están echando ropa ahí, 3 hilos por $80. Ya Claro. la gente sale con esos 3 hilos. La verdad. Y en todos lados eso se vende. Quiero decirles algo, por ejemplo, y es algo que es la pureza una opción para un cristiano obediente. ¿Es la pureza una opción? No. En realidad. Es un deber. ¿Cómo? Es un deber. Sí, es un deber, pero es una opción y es un privilegio. Y es que lamentablemente dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Exacto. No es una opción, es la única opción. La única opción. Y eso es un requisito. O sea, Por el cual- sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Lamentablemente ese es el Mira, caso. la palabra en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que abstengáis de inmoralidad sexual. Ahí está. Entonces, Por eso habla de es santificación. un requisito el cual nosotros, como cristianos obedientes, como hijos de Dios, porque hablábamos de la semana pasada, Elvis me preguntó qué podríamos hacer nosotros para poder erradicar o poder romper esa inmoralidad sexual. Y puse un ejemplo que, o sea, Dios nos ha llamado, como dice tu programa, luz y sal ser luz y sal al mundo. ¿Me entiendes? Demostrar ese cambio, demostrar que en realidad Dios mora, el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Ser eso, decir, o sea, teniendo la oportunidad de hacerlo ante mis amigos, o supuestamente amigos, ¿me entiendes? Y decir no, hacer como un stop, ¿me entiendes? Decir, la carne me está diciendo que lo haga, pero yo voy a tomar esa decisión de decir no, porque yo sé quién soy, yo sé a qué reino represento, ¿me entiendes? Y es algo importante decir, dar a entender a qué reino representamos. No, en realidad, y mira, Jesucristo dijo en la palabra: quien no está conmigo está contra mí. Y lamentablemente cuando estamos llenos de ese deseo descontrolable de nosotros querer hacer lo malo, es porque nos falta más de Jesús en nuestra vida. Y yo soy un testimonio fiel de eso, que mientras más yo me acerco a Dios, más yo quiero de Dios, más yo quiero obedecerle, más yo quiero amarle, más yo quiero alabarle. Pero le voy a ser honesto, cuando me enfrío en Dios, cuando me alejo un poquito de Dios, cuando me descuido de las cosas de Dios, Clemmy, ¿tú te descuidas de las cosas de Dios? Sí nos descuidamos. Ahí entonces empiezan esos deseos de nuevo, de nuevo viene. Entonces el punto es acercarnos a papá para que seamos guerreros en realidad y podamos tener esa fuerza de voluntad para decirle el pecado no, porque lamentablemente sin Cristo no vamos a tener la fuerza. Y puede ser que haya personas escuchándonos ahora mismo y diga, pero ¿por qué hacer eso está mal si yo me siento bien haciéndolo? Hasta que tú no recibes el Espíritu Santo y Él te habla a tu conciencia y tú te llenas de la palabra de Dios, en realidad tú no vas a entender por qué está mal. Yo probé. Cuéntanos un poquito con respecto a esto. ¿En qué sentido? En lo que pasaste, porque sé que, por ejemplo, nos dijiste que tuviste un pasar con tu novia. Claro. Hubo un rompimiento. Sí, brother. Hubo un rompimiento en el cual tú te diste cuenta y sentiste en que ya no tuviste ese deseo de seguir haciendo lo malo, ¿me entiendes? De seguir fornicando, de decir, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro. O sea, era tan, voy a ser un poco explícito, pero era tan terrible que antes de nosotros entrar al acto sexual, mi esposa y yo, antes de casarnos, nosotros
en el deseo, en el fuego, nosotros sabíamos que estaba mal. Nosotros sabíamos que estaba mal. Y mientras lo hacíamos, sabíamos que estaba mal. Pero una vez que ya lo hacíamos, nos dábamos cuenta del error que cometimos. Y eso pasa en toda el área de nosotros como hijos de Dios. Nosotros, antes de cometer un pecado, sabemos que está mal. Mientras lo estamos cometiendo, sabemos que el pecado está mal. Pero una vez que termina, viene el diablo como acusador a decirte: fallaste. Y ahí entonces venía lo que era un redarguir en nuestro corazón, que era como algo doble. Era el mismo Espíritu Santo haciéndonos entender que estábamos mal, pero a la misma vez sentíamos el dedo acusador del Espíritu Santo, del diablo, que nos acosaba a nosotros en realidad. Y dice la palabra que para aquellos que aman a Dios todo obra para bien. Y yo amo a Dios, y en ese entonces lo amaba por igual. Y mi esposa también lo amaba. Entonces, ¿qué hizo Dios? Usó esa acusación del enemigo para llevarnos al arrepentimiento. Y él mismo cogió ese señalamiento que el diablo hacía para que nosotros viéramos lo mal, lo grave que estaba eso ante sus ojos. Entonces, cuando tú me dices que hubo un rompimiento, fue en realidad, hermanito, cuando yo decidí en realidad serle fiel a Dios, porque es una decisión propia. Entonces, yo ahora como cristiano, yo tengo la habilidad ahora mismo de cuando me pare de aquí, ir y hacer lo malo. Como tengo la habilidad de ir y buscar de Dios y decirle: Señor, cúbreme, ayúdame. Y cuando empecé a buscar más de Dios, empecé a ir a retiros espirituales, empecé a leer la Biblia, empecé a orar y decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, Señor, en realidad lléname más de tu temor, yo quiero ser un ejemplo a seguir, quiero ser luz, quiero ser sal a este mundo. Ahí las cosas empezaron a cambiar, hasta que tuve que tomar la decisión, como habla la Biblia. Pablo dice que si en realidad cásense mejor antes de quemarse, porque es mejor en realidad llegar al cielo que irse al infierno. Tú sabes que quemarse en el infierno. Entonces el punto es acercarnos más a Dios para que nosotros nos alejemos más del pecado. Eso es lo único que puede resolver ese problema. Y también diría que es una guerra constante, una pelea constante contra eso. Todos los días, brother. Todos los días, pero no tiene que ser sabio. Yo le voy a ser honesto en cuanto a la inmoralidad sexual con la vista. Según Cristo dijo, si mira y desea en tu corazón. Muchas veces yo estoy en mis redes sociales. Muchas veces vamos a poner así, muchas veces estoy en mis redes sociales y yo veo que hay un video de una chica bien sexy haciendo cosas indebidas. Y yo tengo la opción o de quedarme viendo o de seguir subiéndola para arriba. O yo estoy manejando mi carro, veo una chica que viene caminando muy voluntuosa. Yo tengo la opción de mirarla o de saber si la miro voy a pecar, miro por el otro lado. Y la palabra habla en realidad. Le voy a dar en realidad, según la palabra, la solución de poder evitar un pecado de inmoralidad sexual. Y lo único que la palabra nos enseña es que frente a una tentación, especialmente sexual, se corre. Y eso suena como: yo no soy un cobarde, yo tengo fuerza. No invente. José corrió. Y mira cómo José fue bendecido. Pero por otra parte, David no corrió y se quedó viendo. Y mira todo lo que le pasó. Eso te iba a preguntar. ¿Qué dices acerca de esas personas que todavía nos estén viendo, o aquellas que no nos estén viendo, que dicen: yo no voy a caer por la tentación, y deciden quedarse mirando la tentación o entreteniendo el pensamiento? Esa es la palabra que aquel que cree que esté firme, que se den chequerado, lamentablemente. Y yo y me he dado cuenta muchas veces que yo me hacía fuertecito antes que yo podía, y empezaba a ver, quedarme a solas con mi novia, que era mi esposa ahora, a ver movie y acostarme en el mueble y un besito y una agarradita y terminaba pecando, hasta que yo en realidad nosotros no tomamos la decisión de nosotros decir: ya no más, no vamos a estar solo en lugares oscuros, vamos a estar con nuestra familia, si vamos al cine vamos a ir con personas, porque del pecado se huye. Por eso cuando hay un video o algo raro, yo le subo para huirle a eso, porque yo sé que tengo que huirle. Señores, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Usted tiene que tener sabiduría temiéndole al Señor, y cuando usted combina esas dos cosas, no hay forma, porque usted siente ese temor, ese respeto, esa cosa ante Dios, que usted no quiere hacer lo malo. Pero a la misma vez tú estás lúcido, tu mente está clara con lo que debes de hacer. Y ahí hay un problema. Por eso es que tenemos que conectarnos al cielo, para que nuestra mente esté clara y pueda ver el peligro
desde millas y millas. Usted puede notarlo y verlo cuando vive por el Espíritu. Así es. Imagínense, no sé, se me vino ahora a la mente esto de que viviendo en un mundo lamentablemente lleno de malas decisiones, lleno de inmundicia, lleno de mucho corrompimiento. ¿Qué pasaría si en este tiempo estuviera un Pablo ahora mismo, o estuviera el mismo Jesús aquí ahora mismo, viviendo entre nosotros? ¿Qué pasaría? O sea, pudiesen imaginar, o sea, decir, viendo a Jesús, cómo nosotros tomaríamos esta oportunidad, por decirlo así, o cómo nosotros tomaríamos nuestra vida personal, ¿me entiendes? Decir, yo teniendo así a la par a Jesús, o viéndolo personalmente, o sea, créame que yo haría todo ¿me entiendes? Si viéndolo, imagínate, o sea, agradarlo, y ahora no lo viendo, porque hay muchas personas, por ejemplo, porque el hecho de que no lo pueden ver, ¿me entiendes? Ellos dicen, me hablan de un Jesús, ¿me entiendes? Pero yo no lo veo. Y todo requiere, como tú lo has dicho, Clemmy, o sea, una decisión. Y mientras tomamos esa decisión, créanme que vamos a llegar a conocer a ese Jesús del cual tanto se habla. ¿Me entienden? Y créanme que cuando tomamos esa decisión hay un cambio impresionante como Él lo hizo contigo. O sea, hay un cambio tan impresionante, tan profundo en nuestro ser, que aunque vengan las batallas sabiendo que van a venir, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos dice que aunque nosotros vengamos y lo reconozcamos, o sea, vamos a tener muchas batallas en las cuales vamos a estar peleando, pero sobre todo cuando venimos y reconocemos, vamos a tener a ese Jesús en el cual Él nos va a dar esa fortaleza, esa fuerza para poder tomar esa decisión y no seguir haciéndolo mal. Él lo dijo claro, Él dijo, en este mundo tendré muchas aflicciones, pero tranquilo, tengan paz, porque yo he vencido al mundo. En pocas palabras, vamos a tener tentaciones, pero a través de Jesús sí podemos llevarlas. Sí, a través de Jesús sí podemos sobrepasar toda esa batalla. Y lo digo por experiencia propia. Cuando yo me desconecto del Padre, caer en una tentación se me es fácil caer. ¿Cómo así, Clemmy? Yo como cristiano he caído en tentaciones, mi gente. Y es más, yo como cristiano, yo he sido atado por tiempo por la pornografía. Yo no le voy a mentir a ustedes. Yo siendo cristiano, yo en realidad he caído en la tentación de ver a una muchacha. Incluso he tenido la inclinación de enamorarla, teniendo a mi esposa. O sea, no puedo ser el santo aquí. Pero sí me he dado cuenta, porque hay que ser honesto, no somos querubines, aquí nadie es querubín. Sí me he dado cuenta que hay un fallo y que hay un patrón a seguir. Y es que, vuelvo y repito, cuando me desconecto de Dios, cuando empiezo a descuidarme de Dios, de mi tiempo de oración, mi tiempo de ayuno, la palabra, conectarme, o sea, ser intencional, incluso más allá, hacer la obra de Dios, en un conjunto de todo eso, hacer la obra de Dios. Te estaba hablando detrás de cámara, manito, te dije que no solamente aprendemos de Dios cuando oramos, cuando ayunamos, cuando no la palabra, también conocemos más a Dios cuando nosotros hacemos su obra y lo vemos manifestar, porque no es lo mismo, Elvis, que tú digas, Señor, sana fulana, sana fulanito, que cuando tú ores por alguien, esa persona se sane. No es lo mismo que tú decís, Señor, libera fulanito, libera fulano que está mal, que tú cuando ores por esa persona sea libertada y tú veas a los demonios salir. Totalmente. O sea, tú conoces a Dios, a Jesús en otra dimensión. Por eso no podemos quedarnos callados y ser luces en el mundo y manifestar esto que Dios nos ha dado y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y por eso estamos aquí, viniendo del nudo, decir, nosotros también hemos fallado, para dejarte saber que nosotros hemos fallado, pero también estamos triunfando y tú también puedes triunfar, pero tienes que arraigarte a la palabra, arraigarte a una intimidad con Dios profunda y decirle, Señor, si te he fallado, perdóname, para que Él te limpie y te haga como la nieve, blanca, pura y sin mancha, y te ayude a caminar sobre ese camino. Y recuerda, se le corre a la inmoralidad sexual, se le corre. Amén. Yeah. Y para ir finalizando, que el tiempo se nos está acabando, créanme que no importa a ustedes que nos están viendo, no importa lo que te digan, lo que te vayan a decir, cuántas veces te vayan a señalar el hecho de que no quieras hacer algo, de que supuestamente tus amistades te estén forzando a hacer las cosas. No importa lo que te vayan a decir, lo que te vayan a señalar.
lo más importante es agradar a Dios. Exactamente. Creo que es lo más importante. No hay nada más importante que el decir, yo quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él ha puesto, imagínate esto, habiendo tantas personas en el mundo, el que Él te haya escogido, el que Él haya puesto sus ojos sobre tu vida, sobre ti, y decir, este es mi hijo, y reconocerte como tu hijo, ¿entiendes? Entonces es lo más importante, el dar ese agrado a Dios, el decir, Padre, y presentarte ante Él. Padre, yo sé que te he fallado, pero quiero agradarte, enséñame a hacer tu voluntad, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerla, pero si le pedimos a esa ayuda a Dios de decir, Padre, enséñame a hacer tu voluntad, porque yo no quiero seguir fallándote, yo quiero agradarte a ti, solo a ti. Créanme que es algo tan impresionante, es algo tan lindo, el cual una decisión, unas palabras que tal vez parecen simples palabras, pero tienen mucha fuerza. No, y pasa, brother, porque cuando tú te sientes tentado, tú piensas en esa conversación que tuviste con Dios, y eso me ha pasado a mí. Digo, yo le prometí a Dios y que yo lo quería agradar. O sea, yo esta mañana fui en mi habitación y le dije, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, y el Espíritu Santo viene y te habla. Jesús dijo en la palabra, yo le voy a dar al Espíritu Santo y Él le va a recordar todas las cosas que le he enseñado. Por eso es importante, en realidad, tener el Espíritu Santo en nuestra vida y una comunión con Dios, porque dice la palabra que Él va a escribir las leyes en nuestro corazón. La ley es todos los mandamientos que Dios quiere, todas las reglas que Él quiere. Él la va a escribir en nuestro corazón, y entonces el Espíritu Santo nos la va a ir recordando cada día. No es lo mismo leer la palabra lleno del Espíritu Santo que leerla solamente para aprender lo que dice. Es algo mágico que pasa cuando te combina todo eso, una intimidad con Dios, la palabra y el glorificar a Dios en el mundo. Eso es algo que no tiene precio. Una de las cosas que yo siempre mantengo en mi mente es que Jesús camina conmigo. Amén. Si Jesús camina conmigo, eso me da más, no miedo, no diría miedo, sino ser más intencional en todo lo que tú haces. Sí, porque mira cómo yo lo veo. Jesús está en mí, dentro de mí. Él está conmigo y Él me ve. Si nosotros camináramos sabiendo eso, créanme, nosotros meteríamos menos la pata. Mucho menos. Gloria a Dios. Amén. No, familia, gracias. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado. Nos gustaría seguir con ese tema, porque es un tema muy interesante, y creo que es de mucha ayuda para nuestra vida, no solo espiritual, sino nuestra vida cotidiana. Lo he dicho, y esto no es solo para personas cristianas, sino que para los no creyentes también, porque Dios requiere que seamos ese instrumento, pero un instrumento que sepamos guardarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera es que lo cual Él nos va a usar también. Pero Él quiere que seamos unos instrumentos limpios, unas vasijas limpias, el cual sepamos entender también lo profundo de decir, o sea, yo estoy hablando de la palabra de Dios, porque no se trata solo de decir, voy a decir Dios te ama, pero sabiendo yo cómo está mi vida espiritual. Se requiere algo profundo, algo espiritual, limpio, para que nosotros podamos ser usados por Dios, ¿me entiendes? Y llevar esta palabra, decir, oh, Dios te ama, pero teniendo en cuenta que tu vida espiritual está llevando esa ordenanza que Dios ha puesto en la Biblia, ¿entiendes? Entonces requiere de eso. Entonces mis palabras son esas, que tú tengas esa disponibilidad y que te entregues a Dios por completo. Créeme que Dios va a hacer un cambio en tu vida, y lo he dicho muchas veces desde que empezó este programa, yo les hago esta invitación de que si no tienen una iglesia donde congregarse, esta iglesia, Centro 53, 153 Hamilton Avenue, Radio Iglesia Vida Nueva, está con las puertas abiertas para ustedes. Amén. Aquí estarán bien recibidos. Y como lo dije la semana pasada, seamos sabios también en quién podemos pedir consejos, porque muchas veces podemos recibir malos consejos de supuestamente amigos, y esos consejos que nos están dando esas personas nos van a llevar a la perdición también. Muchas veces son consejos que ni se practican, ni lo llevan a práctica. Entonces, como habíamos dicho, discernimiento, pedirle a Dios discernimiento y buscar ayuda.
Sí, Que Dios hermano. te guíe. De verdad, muchachos, gracias por tenerme aquí en su programa. Para mí fue un privilegio. Y nada, estamos a su orden. Ustedes saben. ¿Cuáles serían tus últimas palabras antes de cerrar el programa? Mis pasos dejo, no, mentira. Era. Nada, mi gente, de verdad, ya he estado dándole el mismo clavo, y es que es enfatizar en la importancia de una relación con Dios. Una relación genuina donde nosotros venimos con nuestro corazón desnudo ante Dios. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no rechazará tú, oh mi Dios. Así que vaya ante Dios y búsquelo. Aunque usted sienta que le está dando a la pared, pero créame, la palabra dice que cuando nosotros buscamos a Dios en privado, nos recompensa en lo público. Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Es que cuando usted va y busca de Dios en lo secreto, hay algo mágico que pasa cuando usted sale allá afuera. Hay algo mágico que pasa donde el Espíritu Santo y tú son uno, donde Él te habla, donde te muestra cosas maravillosas, donde Él te usa para glorificar su nombre. Amén. Porque a eso fuimos llamados, a hacer luz y ser el mundo. Amén. Elvis Díaz, tus últimas palabras por esta noche. Por esta noche. Wow. Han sido muchas, ¿te has dado cuenta? Mis últimas palabras serían: es una batalla, le midió en el punto, constantemente. Hay que buscar más de Dios, acercarse más a Dios, pelear contra esto, porque en realidad, no sé, este es mi pensamiento, no puedes buscar de Dios y no pelear con esto, porque esto mismo, la inmoralidad sexual, te va a consumir antes de que tú llegues a buscar a Dios. Por eso, pelea contra esto y pide ayuda, Señor, y acércate a Dios. Eso es, Amén. Amén. todo. Familia, gracias por haberse conectados. Queremos saludar a Jeffrey Cuello, William Jeffrey. Reyes, manito, un fuerte abrazo. Jeffrey, gracias por conectarte. Y hay muchas personas que se estuvieron conectando en el transcurso del programa. Le agradecemos y bendecimos su vida de una manera sobrenatural. Que Dios los continúe bendiciendo. Gracias por haberse conectado, por haberse tomado el tiempo de habernos escuchado. Y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Muchas gracias, fuertes aplausos.